¿Qué tal, compas? Estaba transmitiendo ahorita este mismo video y de repente le di una patada al enchufe y se apagó la computadora. Entonces empezamos de nuevo. ¿Por qué cuando voy a empezar justamente me empiezan a llamar? En fin, bueno, a ver, vamos a lo siguiente. Primero les quiero ofrecer una disculpa a las personas que me han mandado material para que les ayude a difundir sobre algunos casos. Hay gente de Guatemala que me ha escrito, también gente del Estado de México, un caso también en Guerrero. Denme chance, he tenido algo de trabajo, pero en esta semana voy a tratar de desahogar todo lo que me han pasado y lo sacamos, claro que sí. Y pues bueno, entrando al punto, les comentaba en el video que ya estaba haciendo hace un rato y que se desconectó. Desafortunadamente, pues no se queda grabado. Que mm, hay un programa de televisión acá en La Sexta que se llama El Rojo Vivo, donde tocan temas políticos, etcétera, ¿no? Y el día viernes ocurrió un hecho que me llamó mucho la atención y me hizo pensar cómo es que ellos, estos capitalistas, estos defensores del sistema, racionalizan las cosas, según ellos. Voy a dar el ejemplo de España, porque es lo que vi aquí, pero bien le pueden quitar el nombre a esta persona que voy a mencionar, bien pueden ponerle el nombre de cualquiera de estos aplaudidores del sistema en México o en cualquier otro país donde la tendencia sea igual y no pasa absolutamente nada. Estaban dando a conocer dos hechos muy graves que han ocurrido en estos últimos días acá. El primero, que ya les comentaba yo, el rescate carretero que le va a costar al pueblo español unos 6.000 millones de euros, que ya de por sí es grave porque pues no lo van a terminar pagando los empresarios en este contubernio que más o menos les trataba de explicar, en el que pues, los empresarios se coluden con banqueros y buscan algún político corrupto para que el empresario proponga un negocio, el banquero preste el dinero y el Estado, en este caso representado por el político corrupto, sea quien avale la deuda que el empresario adquiere con el banco. Y todo esto sabiendo que la empresa o el negocio que van a emprender o la obra que van a hacer, pues no va a tener los beneficios que ellos le venden a la población. El caso de las carreteras es así. Ellos sabían perfectamente que esas carreteras jamás iban a poder ser pagadas por tonterías que, pues vaya, fácilmente explicables, ¿no? Cualquiera se daría cuenta que si pones una autopista de cuota a un lado de una carretera libre, en muy buen estado, pegaditas, pues nadie se va a ir por la de paga. Entonces ellos lo sabían y sin embargo la construyeron porque sabían que se iban a forrar de dinero y que en el momento en el que estallara el problema, en el momento en el que no se pudiera pagar la propia autopista por el número de coches que circularan por ella, pues el banco, cuando exigiera el pago al empresario, tenía como aval al gobierno y el gobierno pues le iba a cobrar ese dinero al pueblo. En ese contexto se estaba dando el debate. Cuando salen también unos nuevos datos a la luz que son de verdad de terror, les digo que esto lo pueden aplicar a México perfectamente. UNICEF da a conocer que España es el segundo país, está en el segundo lugar en la Unión Europea en cuanto a los índices de pobreza infantil. El primero es Rumanía. UNICEF dice que 1 de cada 3 niños en España está viviendo debajo del umbral de la pobreza. Ya después salió por ahí Cristóbal Montoro, el ministro de Economía, y otros a tratar de decir que no, que eso era relativo, en fin, ya saben, con estos eufemismos que utilizan para tratar de desacreditar información como esta. Estaban entrevistando a la directora de UNICEF y la directora de UNICEF pues mencionaba datos verdaderamente alarmantes, como por ejemplo 1 de cada 3 niños en España está viviendo en esta situación, porque sus papás no pueden
subsanar todos sus gastos, ni siquiera de alimentación. Y obviamente hablaba de que, pues bueno, si no pueden, si no tienen para alimentarlos, pues mucho menos para poder costearles una educación adecuada, etcétera, ¿no? Muchas cosas. Y estaban en eso, cuando de repente aparece por ahí un señor entrevistado de Cáritas, esta organización que ayuda a llevar alimentos o ropa o medicinas, etcétera, ¿no? A toda la gente que no tiene acceso a, pues, a lo que debería tener acceso, ¿no? Entonces colabora de alguna manera con los más pobres, independientemente que ésta sea también patrocinada por la Iglesia Católica, eso es otra cosa. Lo que hace Cáritas pues es muy loable, ¿no? Y este señor de Cáritas decía que le sorprendía muchísimo que el rescate de las autopistas de peaje les iba a costar a los españoles esa suma multimillonaria de dinero y que el gobierno iba a rescatar a estos empresarios que no eran capaces de asumir los riesgos de su negocio quebrado, estas autopistas quebradas, y que el gobierno, en lugar de rescatar a los niños en esta situación tan difícil de pobreza, destinara cerca de 6.000 millones de euros en rescatar a los empresarios. Obviamente sabemos que es el pueblo quien lo va a pagar, ¿no? Le cargan el pato al pueblo. Y decía que ellos tenían datos en los que sabían que con menos de la mitad de ese dinero que se va a utilizar para el rescate a las carreteras, en España se podría rescatar a todos los niños que están padeciendo este gravísimo problema. Él hablaba de 2.600 millones de euros para poder sacar de la pobreza a todos los niños del país. Y estaban en ese debate cuando de repente por ahí aparece un señor que se llama John Mueller, es periodista, economista en el diario El Mundo. Leo por aquí información de él, yo lo había visto, no sabía gran cosa, no sé mucho de él, pero pues, ni quiero, ¿no? Es chileno, radicado en España, desde 1900, nació en 1964, es periodista en estas cuestiones de divulgación económica, director adjunto de Diario El Mundo, presentador de programas de televisión, etcétera, ¿no? Y se aventó una frase que describe perfectamente lo que son estos aplaudidores del sistema. Ojo, como él, hay en México y en cualquier otro lugar del mundo. Lo utilizo como ejemplo porque bien se merece el dar su nombre y decir que es un hijo de puta. Él dijo lo siguiente: si los universitarios, fíjense, pagaran un 10% más del coste de su matrícula, podríamos subsanar esa necesidad de 2.600 millones de euros y destinarla a los niños. Y inmediatamente saltaron por ahí otros que estaban en el debate y le dijeron, pero ¿cómo? O sea, tú estás diciendo que para que se saque a tantos niños de la pobreza hay que subir el coste de las matrículas universitarias. Y él decía, sí. Oye, pero ¿sí te acuerdas que se va a rescatar a los empresarios de las carreteras con 6.000 millones de euros? Y el otro decía, ¿y? O sea que para ti es más importante que se rescate a los empresarios de las carreteras que el tratar de otorgarle educación gratuita a los universitarios. Claro. Y yo les prometo que estaba viendo eso y decía, pero no puede ser. O sea, más cínicos no pueden ser. Y aferrado diciendo que esa era la solución. Y después empieza uno a pensar, pues claro, el sistema necesita este tipo de divulgadores de mentiras
para validar las atrocidades que comete contra el pueblo. Y los necesita y les paga para que sean presentados en los medios como los expertos en economía. Y cuando la gente ve en la televisión a un experto en economía, dice, pues tiene razón, si no, pues él es experto en economía. Entonces él sabe, ¿no? Pero desde la lógica más básica, lo que este señor está diciendo es una pendejada. A ver, hay unas carreteras quebradas por negocios seguramente muy sucios que hicieron entre el gobierno, banqueros y empresarios que sabían que esas carreteras no iban a ser jamás un negocio rentable, y se está rescatando a esos empresarios que sabían que su negocio era tramposo, y para rescatar a los niños de la pobreza, a 1 de cada 3 niños en España, tú propones que sean recortes en la educación lo que los saque de ahí. ¡Puta madre! Ese es el pensamiento neoliberal. Ayuda a las élites, ayuda a tus compis, ayuda a los que te mantienen como su brazo armado de divulgación, que te pagan. Ayúdalos a ellos y que el pueblo se joda. Esto que les estoy narrando ocurre en España, en México y en cualquier otro país donde el sistema tenga encumbrados a este grupo de empresarios que dictan leyes y mandan sobre los gobiernos. Y que no les quepa la menor duda que este infame ser humano está proponiendo, que esta idea sea la que se vaya a llevar a cabo para el rescate carretero en España y para tratar de bajar el índice de la pobreza infantil. Porque jamás vamos a ver que sea el empresario tramposo el que devuelva ese crédito de 6.000 millones de euros a los bancos. Eso lo va a asumir el pueblo gracias a que los gobiernos corruptos se coluden con ellos para obtener grandes beneficios. Piensen en esto que les acabo de decir. Les voy a dejar en la descripción del video el programa completo para que lo vean a partir del minuto 30. Bueno, aunque el programa está muy interesante porque la primera parte habla sobre esta ola de gente de África que está llegando a la frontera de Melilla y el drama que se vive ahí. De verdad es terrible. También véanlo completo, dura 50 minutos. A partir del minuto 30 empieza el debate sobre esto, para que escuchen la propuesta. Hubo por ahí alguien que le dijo, a ver, espérame, pues que no sean los universitarios. ¿Qué tal si tú le pones 15% más de impuestos de lo que ganas y así rescatamos a los niños de la pobreza a todos? Y su cara le cambia porque dice, no, yo ya pago suficiente, yo ya pago con lo que me quitan, yo ya... ya, que los pague el pueblo, pero tú no. Que lo pague la gente, pero tú no. Véanlo, vale mucho la pena. Este tipo de debates, este tipo de programas ayudan a entender cómo funciona el sistema. A mí me dejó con muchas ganas de hablarles de esto, por eso hice el video. Tenía planeado hacerlo desde el sábado, ayer, pero bueno, hasta hoy. Vale mucho la pena tratar de darse cuenta cómo racionalizan ellos y cómo apoyan a esta élite encumbrada en España desde las pantallas de televisión para repetir una mentira 1000 veces y convertirla en la verdad que después el pueblo asuma como la única alternativa.
regreso hacemos otro video. Les dejo el enlace en la descripción. Saludos.